Crónicas del Mar, en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Bueno, entonces vamos a empezar, Servando, presentándose, nombre completo, originario, principalmente la actividad que desempeñaba, y en la actualidad, aunque no realiza la actividad de pesca y no realiza actividades propiamente del área, pero sí ha sido parte fundamental para que pues sus hijos, también algunas de sus familias, pues dependen directamente del mar, ¿no? Del mar, sí. Entonces, primero pues se nombra. Perdón. Bueno, pues mi nombre es Servando Davis, originario de aquí de Loreto. Nací en 1944 y desde niño pues he andado en el mar. Muy bien, Servando. ¿Nos podrías platicar una experiencia que hayas tenido en las islas, en el parque? Ahorita se llama parque, ¿no? Del 96 a la fecha por un decreto, pero anteriormente ustedes, el Golfo de California, pues era propiamente su casa, porque dependían de ello. Ahí hacían actividades diarias de pesca comercial, pesca artesanal, ¿no? En vela. Entonces, ¿nos puedes platicar tu experiencia en aquellos años que tú hacías esa actividad? Sí, pues mira, yo desde muy niño iba con mis hermanos, con mis tíos, ¿verdad? A acamparnos a las islas, a Coronado, a la isla del Carmen, a otras partes de acá del norte, como el Mangle, todo eso, cuando, de acuerdo a la temporada que había, para poder pescar el tiburón, porque en ese tiempo se pescaba puro tiburón. Sí se pescaba pesca de escama, otras especies, pero para nada más alimentarse y para un poquito traer con sal, ¿verdad? Salado, seco, porque en ese tiempo no había nada para refrigerarlo, no había hielo, no había refrigeración. Entonces todo lo poco que se agarraba de pez de otras especies era para secarlo y traerlo así, ¿verdad? Pero la pesca que se comercializaba en ese tiempo era el tiburón, ¿verdad? Y en ese tiempo pues había cantidad de tiburón y de todas las especies. ¿Mencionas los lugares que iban principalmente? ¿Era cercano a Loreto? Sí, pues más bien, más tiempo era que nos acampábamos en la isla de Coronado, y de ahí pues en invierno los pescadores llevaban el chinchorro o red, ¿no? Para el tiburón, y se ponía en todo lo que era la ensenada de Coronado. Cuando ya empezaba a entrar el invierno, empezaba a entrar el tiburón martillo o cornuda, le llamaban los pescadores, ¿no? Que había cantidad, a veces ya cuando pegaba el primer norte o dos nortes, le decían, se levantaba alguien y gritaban, ¿no? ya entró la cornuda, ¿no? Y se veían las manchas de calma de la grasa que echaban que vomitaban las cornudas, pues las pez martillo, y ya se iban a donde íbamos al rato a revisar y estaban llenas de... ¿Y eran ejemplares de gran tamaño? Eran grandísimas, algunas muy grandes, ¿verdad? Pues el pez martillo hay de muchas clases, y en ese tiempo había pues de todo. Había la que se pescaba ahí en ese tiempo, les llamaban la cornuda prieta, que era grande, bastante grande. Había la cornuda arqueada, cornudas, ¿cómo se llamaban las otras? Había unas blancas, y así de varias especies, otras más chicas que le decían ¿cómo decían? No recuerdo cómo le llamaban los pescadores, pero eran más chicas y otras más chiquitas, pero eran muy grandes algunas. Y la manera de conservar, como menciona, era la sal en aquella época. ¿Cuántos días regularmente estaban ustedes en esa zona? Pues íbamos nosotros por una semana. Nos íbamos el lunes y regresábamos el sábado. Estábamos sábado y domingo y nos regresábamos otra vez. ¿Y la capacidad que en aquella época puede recordar si eran toneladas o...? Pues en esos tiempos, cuando la temporada era que entraba el pez martillo, la cornuda, por toneladas traían las canoas, ¿no? Y era en canoa, no había motores, pues más antes, ¿no? Estaba interesante, cuando yo estaba así, era puro remo.
y a la vela, cuando el viento era a favor, pues venía uno a la vela, se le hacía uno liviano, ¿no? Pero cuando tenías a veces que navegar en contra del viento y a puro, había un remo, pues el canalete le decía que era de frente, y había el remo de espalda que lo ponían en una, le decían chumacera, que son esas que están ahí colgadas. Ahí metías el remo, una a un lado otro, y le jalaban para atrás, y así era como avanzaba. Había veces que en temporada que tenía que ir uno muy lejos, millas afuera de la isla, a pescar el tiburón, que eran tiburones que solo allá en lo profundo se daban, como el injerto, el piloto y algunos otros más, pero esos eran los más, que le agarraban una cubana, le decían, o una manta de esa chica, le cortaba y la colgaba en un cabo, y la jalaba así para que los tiburones se acercaran, y al rato estaban los tiburones dándole vuelta a la canoa, pero cantidad, y con fidga los iban agarrando. Aquí hay fidgas todavía de esas. Era más que nada selectivo, ¿no, Servando? Sí. ¿En aquella época? Algunas especies, ¿no? Porque sí. Su tamaño, pero era también selectiva la pesquería. Sí, esas cosas las podías agarrar allá, pues, en esas profundidades, pero que se acercaban a las canoas, porque les hacía que sangraran las mantas y se acercaban a comer, pues, y ahí lo iba fisgando. Había veces que le poníamos tanto, iban sacando tanto, que uno de los compañeros decía, oye, ¿le echamos otro o nos vamos? No, vámonos mejor, porque no hace que nos vayamos a pique, ¿verdad? Porque había tanta cantidad, ¿no? Y a veces no veníamos y llegábamos ya tarde acá a la orilla, la ensenada de Coronado, donde teníamos que filetear después de eso, ¿no? Tenía que quitar la piel y cortar la carne y lavarla y exhalarla, ¿verdad? Y así otro día la resalaba, le volvían a echar sal, y ya para tenderla al sol. Y así era como se pescaba. Pues había cantidad, y había cantidad de otras especies de pescado de escama, de eso que casi no se pescaba. A veces venían barcos de otro lado, de Sinaloa, de Topolobampo, eso. ¿Le tocó esa época usted entonces de la pesca de altura aquí en Loreto? Pues que llegaban esos barcos de Topolobampo a los bajos aquí de San Bruno y eso. Me tocó ver, pero llena arriba de los barcos ahí, se venían ahí a hielarla, ¿no? Porque ellos sí ya traían hielo, pues traían la bodega, y ahí hielaban el pescado, pero ahí llegaban a Coronado, como era una parte donde estaba tranquilo, que no había el viento, por ejemplo, no hacían marejadas, y ahí se venían, dormían, y otro día o en las tardes se iban otra vez a pescar. Me tocó ver también camaroneros aquí en la ensenada de Loreto, aquí en la bahía. Un día que fuimos nosotros, nos íbamos en la canoa y llegamos donde estaba un barco, y la cantidad de pargo así de grande, pequeño muerto, que ya había salido en el chinchorro, ¿no? Donde había los arrastres, la bolsa. Les quitaban el camarón, pero quedaban muertos cantidad de parguitos chiquitos, así pargos. Sí. Es lo malo de esa pesquería, la fauna de acompañamiento que tiene la pesca de arrastre, sí, que mata mucho pescado, y pequeño que después de adulto cuántas toneladas serían, y eso se va pues sobreexplotando eso, y eso es malo, pues. Sí, de hecho uno de los beneficios que tiene la creación del parque del 96 es precisamente eso. En aquella época la gente, algunos pescadores y gente local alzó la voz para de qué manera se podía proteger esta zona, y el decreto del área es de que no se permite la pesca de altura. Sí. Y ahorita tenemos nosotros más de 12 años registro de que no existe la pesca. ¿Y cómo la gente nos puede contar? ¿Y cómo se basan en cuál es el resultado
¿Cómo saben ustedes? ¿Por qué? Porque todos los barcos en la actualidad, de hace años para acá, tienen chip, o sea, de satelital. Entonces, ellos se registran cuando entran a áreas protegidas, automáticamente se registran y esa información nos llega. Entonces, es muy raro que alguien vaya a pescar y que apague eso del sistema. Entonces, por eso se conoce. Y por eso ha habido un aumento de las pesquerías como Huachinango, se ha escuchado, ha aumentado. Entonces, sí lo has vivido, sí lo has... lo he visto, pues. Precisamente les comentaba yo a mis hijos, ¿verdad? Cómo ha aumentado ahorita en esta zona del parque, ¿verdad? Ha aumentado las especies, pues, como del pargo y eso, que estaban muy acabados, se había acabado, ¿no? Porque cuando íbamos, que yo era pues chamaco todavía, joven, que nos íbamos de aquí a Coronado a Remo, a Canalete, y como no hacíamos ruido, no hacía el motor, no había nada, nos pasaban cantidad de diferentes peces, ¿no? Pero no podíamos decir cardume, o decían los pescadores, de sierra, por ejemplo, que desde aquí de Loreto hasta Coronado se veían la cantidad, nos sacaban las colitas, y peces de todos lados, ¿no? De todas cosas. Y nosotros como pescadores y los pescadores del tiburón, había veces que también yo en una entrevista que tuve con Sixto en la radio, ¿verdad? Me preguntaba sobre cómo se usaba la pólvora para matar el pescado. Y entonces yo le decía pues que los pescadores no pensábamos en ese tiempo en el daño que hacíamos al ecosistema, ¿verdad? En lo que puede repercutirlo. Sí, cómo repercutía, pues. Fíjate, tiraban una barra de pólvora y agarraba uno lo que iba a necesitar para ponerle a las cimbras para el tiburón, pero quedaban muertos allá en el plan muchísimos peces. Y donde eran las zonas que se criaban los peces, ¿no? Como pargos, como donde había piedras, donde eran sus casas, podríamos decir, ¿no? Sus nidos donde se reproducían, quedaban a veces blancos, todo así, que moría hasta las plantas, ¿no? Lo vegetal y lo animal, pues moría por mucho tiempo. Y nosotros, pues, y los pescadores no pensábamos en el daño que se estaba haciendo, pues. No dimensionaban porque la acción era directa, era obtener algo para poder pescar, pues, para poder tener. Y en ese tiempo, pues, la verdad, pues, los pescadores sí se sufrían mucho por la falta de dinero, ¿no? Por la falta para tener para su familia, y como la cantidad, pues, de animales que había. Y después de que empezaron a entrar, por ejemplo, los barcos camaroneros, los barcos, ya me tocó barcos también tuneros que llegaron, y venían allí a Coronado a descansar, yo creo un día o dos. Me tocó ir y fuimos nosotros, nos invitaron a que pasáramos y a comer y todas esas cosas ahí. Y los muchachos, mi hermano mayor y mi tío Tata, mi tío Don Antonio, los invitaron una vez a que fueran con ellos a un bajo allá, ¿no? Para que les iban a prestar un lado del barco a ellos para que agarraran el tiburón, porque se acercaban muchos tiburones y ellos estaban sacando las tunas. Ahí les tiraban sardinas y eso, y se empezaban a acercar las tunas y se acercaban los tiburones también. Entonces me decía mi hermano que le hacían con el anzuelo, en ese tiempo no era el chinchorro de los tuneros, sino y los aventaban por arriba, dice, una facilidad, dice, tunas muy grandes, iban cayendo arriba y se iban yendo hasta el fondo del barco, hasta el fondo, hasta la bodega, ¿no? Donde había hielo y todo, pero cantidad, pues. Y sí, pues desde en esos tiempos había lo que era pescado de todo, mucho cabrilla, jureles, arropa, cantidad. Había veces que aquí en la orilla de aquí de Loreto, cerca de donde es la Pinta para allá, nos íbamos nosotros
así, y se venían los comeríos de jureles, que varaban la sardina y venían otros pescados como la sierra y brincaban y varaban. Me tocó agarrar una vez de la cola un jurel para quererlos varar, pero eran muy grandes y yo estaba chico, pues se me zafó. Pero era mucha cantidad que había de las diferentes especies. Diversidad de especies. Sí, ¿verdad? Y ahorita desde que se puso el parque marino, yo pienso que se ha recuperado, pues. Se ha recuperado. Yo sé que a muchos pescadores, pues, verdad, quisiéramos tener libertad. Sí, muchos pescadores quisieran tener libertad para todo, pero sí es muy importante, pues, cuidar, ¿verdad?, para que se reproduzca. Y con todo eso, como dices, cuidar para las generaciones, sí, y que se preserve. Y más que nada, en ese sentido, quisiéramos que nos relatara ya nos habló sobre el pasado, una experiencia vivida que le hizo a ustedes, que te hizo en ese sentido tener la vida de otro aspecto, sentir la vida de otro aspecto, una experiencia muy bonita, algo maravilloso, y que usted lo ha replicado a sus nietos, a sus hijos, la importancia que tiene el mar, o sea, lo generoso que es el mar para todos, porque sí, no simplemente nos da recursos, nos da otras cosas que son muy importantes, ¿no? Sí. Culturalmente, y como loretano y como gente de mar, pues yo sé que a su familia usted le ha inculcado el respeto a la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, algo que usted ha vivido, que usted lo ha replicado. Sí, si nos puede compartir. Yo sé que, ¿verdad?, los pescadores y mis hijos pues son pescadores y la necesidad, ¿verdad?, para su familia, extraer del mar pues muchas especies y eso para vender y poder vivir, ¿verdad? Pero sí, pues también respetar, ¿verdad?, las reglas que se ponen dentro del parque, respetar lo que se dice, pues, porque uno a veces, muchos se enojan porque les dicen que no deben hacer esto o no, ¿verdad?, agarrar esta clase de animal, pues, especie de peces, y no les gusta, pues, porque ellos quisieran, pues, tener de todo. Pero sí es muy importante respetarlas, pues, las reglas, para beneficio de todos, para beneficio de toda la humanidad. Yo pienso que se ha estado haciendo daño no solamente en el ambiente, ¿verdad?, de acá, de fuera del mar, el ambiente que hay por la contaminación y todas esas cosas, sino también en el mar, ¿verdad?, cuando se sobreexplotan las cosas, los barcos y eso que llegan a terminar con las especies y se van terminando, se van acabando. Yo creo que todas esas cosas, pues, se deben de hacer y se deben de respetar, porque yo viví en el mar mucho tiempo. Desde niño te digo que iba con mis hermanos, con mis tíos a las pescas, pues, del tiburón y todo eso, y a puro remo, viví momentos muy bonitos, que a mí me gustaba mucho andar y ver la cantidad de animales, ¿verdad?, marinos que había. Pero también me tocó momentos que pasé miedos por las canoas. Eso. Las canoas que a veces veníamos a la vela y nos agarraban vientos muy fuertes, pues, que hubo momentos en que sí, la verdad, estuve en apuros que yo me sentía mal, ¿no?, porque nos tocó vientos muy fuertes y en canoas tan chicas, pues, y con la vela, a la vela con el viento la llevaban, ¿no? Y así nos pasábamos a veces de Coronado para acá, de la isla del Carmen. Una vez nos venimos de la Choya y nos agarró un viento del sur en medio camino, pues se venía entrándole mucha agua a la canoa. Venía mi tío Antonio y Huirichi y el Toño, su hijo, y yo. Estábamos chicos y nosotros le veníamos sacando agua con un bote, no con un tambo, porque ya no aguantábamos. Entonces mi hermano quería llegar acá a Loreto, pero le decía a mi tío que le diera más para allá, para que no nos pegara tanto la marejada y nos echara agua.
defendiendo. Sí, y le dijo, préstamelo, yo me voy a llevar. Y entonces ya se pasó él y le arrancó para ir derecho a la ballena, nos fuimos a dar. Y aquí estaban asustados porque vieron que veníamos la vela y que ya no supieron para dónde agarramos, pues qué pasó. Y fuimos a varar hasta la ballena y de allá nos venimos a pie pues, para acá. Y muchas cosas así, ¿no?, que sucedían, que eran embarcaciones muy pequeñas, ¿verdad? Y a remo y a la vela. En una ocasión salimos de aquí, mis hermanos y yo, Chavalo, Huirichi y yo, amaneciendo de aquí, íbamos hasta el púlpito y le dimos todo el día jalando el remo a puro canalete que decíamos, ¿no?, y remo. Llegamos queriendo oscurecer allá todo el día. A ratos parábamos para descansar un poquito y comernos unos tacos que llevamos de frijoles y eso que llevamos para el camino. Hasta allá nos fuimos en un día. Muy lejos para ir jalando remo, para ir jalando canalete. Hasta allá era un sacrificio muy grande que se hacía por la pesca, ¿no?, por la falta de motores y eso que hubiera. Pero por otra parte no hacíamos daño pues, porque no se contaminaba, y aparte de eso nosotros nos sentíamos muy fuertes, muy sanos por el ejercicio que hacíamos tanto, ¿no?, de ir jalando el remo, y nos sentíamos muy bien. Y ahí están, tengo de recuerdo todavía la chumacera le llamaban, ¿no?, donde metí el remo para ir jalando. Después ya estuve un tiempo trabajando el tiburón ya con motor, estuvimos trabajando la pesca también así tuve en un tiempo permiso para la pesca, permisionario, sí, y estuvimos un tiempo con panga ya con motor. Y mira, yo directamente no he tenido actividades, ¿no?, de aquí así al mar, pero de todas maneras nos llegan los beneficios a todas las personas, ¿no? En que, por ejemplo, en esta forma de que ahorita, por ejemplo, este año que hubo tanto jureles, pescado, ¿verdad? También nos favorece a nosotros, también tenemos a veces para alimentarnos con las especies, ¿no? Y yo creo que si se cuida, que si se da las cosas para que todo vaya creciendo en estas cosas, pues nos beneficia a todos, ¿no? Y eso es muy bonito, pues el mar a mí